Continuamos, seguimos ahora, damas y caballeros, y más que todo para toda la familia, un tema muy importante para toda la familia. Escuchemos. Se pone en serio nuestro locutor en off. ¿Te interesa este tema que vamos a tocar? Todavía no lo digas, lo voy a decir yo, Mr. J. Mucha atención. ¿Tú eres papito, Mr. J? Por supuesto. Tienes a tu hijito, ¿verdad? Claro. Pero todo bien. Excelente. Todo bien. Pero bueno, no todo bien sucede en las familias peruanas hoy en día con este tema de la pensión de alimentos. ¿Te ha Muy tocado importante. algún problema tipo de eso? No, Mr. de J? momento Jamás. no. Porque tú eres un papito que siempre cumple con Responsable, su deber. claro. Porque es un deber, es una obligación la Así subsistencia es. a nuestros hijos. Así que de repente si tú o en casa tienen alguna duda sobre este tema, vamos a disolverlas en este momento, vamos a absolverlas. Ya está con nosotras Atención. nuestra abogada. Sí, vamos a darle la bienvenida. Ella es Catherine García. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, muchas gracias, Fabi. ¿Qué tal? Bienvenida. Siempre bueno, cuando nos separamos, nos divorciamos, no deberíamos divorciarnos de los hijos, ¿no? Pero eso muchas veces pasa y pasa que el papá se olvida, ¿no? Se olvida de pasar la pensión, ¿no? Pero la pregunta que primero te quería hacer, ¿cuánto es el dinero que tiene que pasarle normalmente un papá a sus hijos? Claro, esta es la pregunta que mayormente la gente se hace día a día y nos llegan esas consultas, pero en realidad la norma no te establece un importe. Ya esto va a depender de las necesidades del menor y los ingresos que perciba el obligado a pasar la pensión de alimentos. ¿Ya? No hay un monto, digamos, No, específico. no, la ley establece el Código Civil que lo máximo que se le puede retener a cualquier persona por pensión de alimentos es el 60% de sus ingresos. Si es ¿ya? que el papá, en este caso, está en una empresa, Así trabaja en es, una si tiene un constituida, trabajo formal. ¿sí? En el momento, la empresa se encarga de decirle, digamos, a este caso al abogado cuánto es lo que gana. Exactamente, sí, se tiene que hacer un requerimiento dentro del proceso judicial, ya para, digamos que oficiar a la empresa, a la empresa empleadora y tener conocimiento de cuánto realmente percibe el demandado. De igual manera, el demandado está en la obligación de, al momento de ser emplazado con la demanda, de informar al juzgado cuánto está percibiendo mes a mes para poder hacer el cálculo. Excelente. Sea el número de hijos que sea. Exactamente. Porque cada hijo es individual o es un dinero para todos los hijos. No, es individual. Individual, por cada hijo. Si hay así 2 es. o 3 hijos es para cada hijo, Para ¿no? cada hijo, Porque sí. hay algunos que se pasan, ya 300 soles y hay 5 hijos, ¿no? No se Así pasan. es, sí. Hay otro tema. ¿Cuáles son los requisitos para empezar una demanda? No, por ejemplo, yo como madre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, entre los requisitos, en realidad los procesos de alimentos son muy sencillos al momento de presentar. En los poderes judiciales, en los juzgados de paz letrado tienen un formulario, o sea, no necesitas en realidad un abogado para presentar cualquier tipo de demanda en materia de alimentos. El hecho de tener un abogado es para la asesoría, quizás medidas cautelares, para ofrecer medios probatorios. Los requisitos, se recomienda tener la ficha RENIEC o el llamado C4 para poder notificarle al obligado, para poder tener su domicilio preciso al momento de que no haya ningún inconveniente al momento de notificarle. La partida de nacimiento del menor sí es obligatorio. Esos serían los 2 requisitos que serían básicos para interponer tu proceso Pero por ¿a qué alimentos. lugar yo tengo que acercarme para hacer esta demanda, para iniciar Ya, la demanda? en los juzgados de paz letrado del domicilio donde vive el menor. Ya, Ya. en cualquier domicilio, en cualquier juzgado de paz letrado donde vive el menor. ¿Qué pasa si el papá de mis hijos no trabaja en ninguna empresa, es independiente, o como lo que se suele escuchar aquí, hace sus cachuelos nada más? ¿Cómo puedo hacer en ese caso? Ya, en ese caso, de igual manera, le van a notificar al demandado, a la persona, y él tiene que indicar cuánto es lo que percibe. Él puede indicar que percibe salario mínimo, pero de igual manera recordemos que prima el interés superior del niño. Entonces van a sacar un cálculo o van a indicar, a visualizar cuánto está requiriendo la madre para cubrir las necesidades de los menores. Ok, ya depende de la sinceridad, en este caso del padre y la responsabilidad. Sí, así que si estamos hablando específicamente de pensión, alimentos y los problemas que trae eso, hay muchos papás que se hacen los de la vista gorda y Sí, les conviene dar los que le conviene a ellos, pues, ¿no? Sí. Porque, en fin, tienen sus intereses, tienen otras familias también. ¿Y qué pasa en el caso? ¿Cómo puedo descubrir yo una mentira del papá de mis hijos? En el caso, ¿no? De que diga, porque si tiene que generar recibo por honorario, hace a otros familiares, Ya. ¿no? Que le generen el recibo por honorario para que muestren que gana poco. Claro, Ok. en este caso podrías ofrecer como medio probatorio quizás en redes sociales donde se visualicen fiestas. También puedes ofrecer la partida registral en caso de tener automóvil, si es dueño de propiedades. Con estos medios probatorios puedes acreditar
que el señor efectivamente tiene una solvencia económica y puede cubrir el importe solicitado. O sea, en este caso yo tengo que sacar algunas pruebas, juntar las pruebas, y en ese momento ya entra a tallar ustedes, los abogados. Así es. Se contrata el abogado para que ¿cómo me puede ayudar el abogado en este caso? En ese caso, se le solicita a la parte que trate de indagar esta información. Hay muchos padres que dicen que no tienen los recursos, pero suben al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, cualquier tipo de fotos, bebidas alcohólicas, etcétera, en vehículos. Entonces todo esto nos sirve para acreditar, como te indico, que el padre o el obligado tiene una solvencia económica y debe cumplir con el importe o la pensión de alimentos. ¿Hasta qué edad el niño o el hijo debe recibir una pensión de alimentos? Ok. El Código Civil nos establece que hasta los 18 años. Y hay excepciones que hasta los 28, siempre y cuando esté cursando una carrera universitaria con éxito o de profesión. Ah, de profesión. Ya, así es. Claro, hasta los 28 se deslindan, años. ya tienes hijito de 18 años, tú ya ves. No. Tiene que todavía cumplir con esa obligación. Hasta que acabe su carrera. Así es. Hasta que acabe su carrera, así que no se deslindan ahí los padres, Sí. porque muchos dicen ya a los 18 ya ahí muere nomás. No. Ahí ya tú te ves. No. ¿Y qué pasa? ¿Hay alguna pena para los que no cumplen con la pensión? Claro que sí. ¿Cuál es? Se encuentra el delito de omisión a la asistencia familiar. Ya en el caso de que hayan iniciado algún proceso de alimentos y se inicia el proceso de liquidación, que es el incumplimiento por parte del obligado, allí puede solicitar al juzgado el apercibimiento de remitir el expediente al juzgado, al Ministerio Público, para que éste inicie el proceso penal. Recordemos que este delito tiene hasta 3 años de 3 prisión, años. ¿ya? Pero ¿cuántos meses no ha debido de estar pagando para que pueda recibir esta condena? Desde el momento que tú presentes tu liquidación, puede deber 3 meses, 4 meses. Desde ese momento ya procede el delito por omisión a la Hay asistencia algunos familiar. que se están preocupando ya de los que nos están viendo. Sí. Ajá. 3 meses que dejas de pasar la pensión, te puede caer que viene una demanda, ¿no? Una denuncia penal. Una denuncia penal. Así es. ¿Y cómo es? A la primera, obviamente que te lleva una notificación, le va a llegar acá al deudor, vamos a decir. Así es, le llega la notificación requiriendo el pago de los devengados que adeuda y en este momento tiene el plazo de 3 días para cumplir con ese devengado, con esa obligación. En caso de no hacerlo, se solicita al Poder Judicial que remita los actuados al Ministerio Público para que éste inicie con el proceso penal. Ajá. Así es, Usualmente uno como madre quiere evitarse todos estos problemas y tiempo, dinero también, estrés de hacer una pensión de alimentos. Por eso es que muchas parejas, en mi caso, que yo soy divorciada, hice una conciliación, ¿no? Una conciliación donde pues se especificó que debía pagar tanto. Efectivamente. Pero eso no se cumplió, vamos a decir en pandemia, ¿no? Okay. Hubo ese problema que no se cumplió y muchos deben tener el mismo caso. ¿Qué pasa en ese caso que no quieres hacer pensión de alimentos, pero quieres pues insistirle de una manera amical, ¿no? Excelente pregunta. En el caso de ya tener tú un acuerdo conciliatorio, el proceso digamos que es mucho más simple y mucho más rápido. Ya en ese caso habría que iniciar un proceso de ejecución de acuerdo conciliatorio que de igual manera se realiza ante el juzgado de paz letrado. Presentas tu acuerdo conciliatorio debidamente certificado por el centro de conciliación y el acta de nacimiento del menor, puedes adjuntar la ficha RENIEC e inicias el proceso de ejecución para que el juzgado le ordene a la persona, al demandado, que cumpla con la obligación que ya sentaron en esa conciliación. O sea, para que cumpla la conciliación, más no iniciar una tienes que iniciar un proceso de alimentos. Ah, genial, porque muchos pues piensan, porque muchos dicen, pero ponle una denuncia, ¿no? Por pensión de alimentos, no, pero si yo hice una conciliación, ¿no? Exactamente. Entonces eso también podría llegar y puede tener una pena también. Claro, sí, en el momento de que no cumple se puede remitir los actuados de igual manera al Ministerio Público. Digamos que es el mismo proceso que el de alimentos, pero al tener un acuerdo conciliatorio, el proceso judicial es mucho más simple. Quizás un proceso judicial de alimentos te lleve de 6 meses, 8 meses en primera instancia, pero el de ejecución te va a llevar de 3 a 4 meses quizás. ¿Qué pasa en el caso? Porque muchos nos preguntan, ¿no? Vamos a decir que a mi hijo o a mi hija el papá siempre le deposita 600, pero por un acuerdo, digamos, de diálogo, mira, este mes no me ha ido muy bien, te voy a depositar la mitad. Y va depositando así por poquitos. Eso, pero no me alcanza, como madre no me alcanza. ¿Quién puede vivir con 300 soles? Claro, de igual manera, en caso de haber un acuerdo conciliatorio, la idea sería presentar la demanda de ejecución y allí se van acumulando lo que son devengados.
Ya esto, uno presenta el escrito indicando lo que adeuda el señor y el demandado debe cumplir con presentar los vouchers o los comprobantes de pago para que acredite que efectivamente lo hizo o no lo hizo. Pero hay algunos que se excusan, ¿no? Que la pandemia me ha ido mal, estoy nuevamente reinventándome. Ahí, ¿cómo hacer con este caso? ¿No? Tiene que ponerse al día. Claro, sí o sí el señor debe cumplir, como lo hemos indicado, se puede iniciar el proceso penal y ya esto acarrearía mayores sanciones para el obligado. Entonces la idea es o presentar el proceso de ejecución o presentar tu proceso de pensión de alimentos. ¿Ya? En el caso, doctora, por ejemplo, de que yo quiera iniciar una demanda por pensión de alimentos y el señor está no habido, no deja dirección, no hay dónde encontrarlo. En ese caso... Ya, en este caso se puede solicitar al juzgado, notificarle vía edicto y de igual manera va a transcurrir el proceso. Actualmente, por el tema de la virtualidad, también puedes presentar algún número telefónico donde quizás el señor se haya contactado contigo, algún correo electrónico o el domicilio donde quizás puedas averiguar dónde se encuentra actualmente. Pero sí lo pueden encontrar. Así con es. el DNI. Así es, sí. Con el DNI. Entonces Sí. esas son las preguntas que usuales, ¿no? Porque muchos Sí. no saben cómo iniciar un proceso, algunos piensan que hay algún costo también por hacer esto. No, aranceles no hay que adjuntar en cuanto al proceso de alimentos, ¿ya? Está exonerado de pagar aranceles. En cuanto al proceso de ejecución, sí, pero de igual manera en algunos casos podemos solicitar la exoneración. Pero ¿este proceso es rápido, doctora? Sí, es rápido, como te digo, el proceso de alimentos es bastante célere y en cuánto tiempo podría durar máximo 8 meses en primera instancia, ¿ya? Ujú. En el caso de que, digamos, retomamos la pregunta de que le va a llegar una demanda Ujú. para que, digamos, cumpla esta pensión de alimentos y ya le llega la notificación de que puede ir preso, Así es. ¿no? En este caso, ¿cómo se puede revertir? ¿Puede quitar la denuncia? Si es que, no, ya este mes te voy a pagar. No, por favor, no me Él tendría denuncies. que cumplir y ese comprobante ya lo tiene que presentar ante el Ministerio Público. Ya el Ministerio Público, digamos que quitaría el tema de los cargos, pero siempre y cuando el señor siga cumpliendo. Ya van a tener una audiencia, va a tener que estar presente con su abogado, de igual manera la parte accionante. De todas maneras, el papá debe de cumplir, Debe así cumplir. tenga 1 o 2 hijos, tiene que cumplir a carta cabal. Así Si es que este mes, mamita, te pasó 100 soles nomás, ahí existen los devengados. Así Que es. también pues tienes que ir al juzgado, ¿verdad? Así es, juzgado paz letrado. Sí, y que te cumpla. Si te estaba pasando 700, que te tiene que pagar. ¿Qué pasa si hubo una conciliación, vamos a decir, ¿no? Pero los hijos ya tienen más gastos porque van creciendo y quieren, digamos, otros gastos. ¿Se puede, digamos, hacer un diálogo para que la pensión pueda subir? Claro que sí, sí. En cuanto a una conciliación, puedes suscribir una nueva conciliación conversando con la parte para incrementar la pensión de alimentos o en su defecto puedes iniciar un proceso de aumento de alimentos. ¿ya? Sí existe el proceso de Claro aumento. que sí, aumento de alimentos. Allí Sí, vas a porque acreditar. Cuando era pequeñito, de repente, bueno, los hijos de verdad son bastante gastos, pero Sí. puede ser que puede estudiar alguna carrera, una Exacto. pre antes de entrar a la universidad y necesita la universidad es súper cara. Así es. Ahí se puede llegar, digamos, a un aumento de Así es, pensión. a un Eso aumento sí de existe, sí se alimentos. puede. Sí. Ujú. Muy bien, gracias doctora por habernos absuelto todas Gracias a estas ti, Fabi. dudas, sobre todo porque hay muchas familias con ese problema, ¿no? Porque hay que ser responsables con nuestros hijos, ¿no? Nos divorciamos de la esposa, de la ex, más no de los hijos, y hay que ser responsables si traemos hijos al mundo. Doctora, ¿alguna red social para contactos? Sí, por favor, en caso de contacto, avoc.catering.g. Ya, allí pueden encontrarme, por favor. Repita, por favor. avoc.catering.g. Me encuentran en mi Instagram y Facebook. Ahí está su teléfono. Teléfono, Gracias, doctora sí. García. Gracias, Un Pau. placer tenerla aquí en el programa.